La Biblia, 66 libros, alrededor de 40 autores escritos en un periodo de 1500 años. Un mensaje que trasciende todas las épocas, demostrando que su autor intelectual está fuera de la dimensión del tiempo. El rompecabezas más maravilloso jamás creado. Unir sus piezas para descubrir su mensaje es la clave para darle fe, esperanza y amor a millones de personas sedientas a través de la historia. Si tú eres una de ellas, bienvenido a la aventura. Esto es un rompecabezas divino, la Biblia en 66 piezas. Solo por Descubre la Biblia. La Biblia en 66 piezas, un rompecabezas divino. Texto introductorio para esta serie, 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Pieza número 62, que corresponde a la primera carta del apóstol Juan. Y el texto introductorio para esta pieza del rompecabezas es el texto de 1 de Juan capítulo 1, versículo 1 al 4, que dice lo siguiente: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Autor, apóstol Juan. El nombre Juan en hebreo, el nombre original es Yohanan, que significa regalo del Creador, regalo de el Creador de los cielos y la tierra, regalo del Padre Celestial, de quien proviene toda buena dádiva y don perfecto. Eso es lo que significa Yohanan. Fecha de esta escritura, según algunos comentaristas, entre el 85 y 95 después de Cristo, aunque también hay otros que estiman que todos los textos del Nuevo Testamento se escribieron antes de la destrucción del templo en Jerusalén, antes del 70 después de Cristo. Secciones con las que vamos a estudiar esta carta, 3 secciones para poder recordar más fácilmente. Primera sección, capítulos 1 y 2, que vamos a titular Viviendo en Luz. Capítulo 1 y 2, Viviendo en Luz. Capítulos 3 y 4, Viviendo en Amor. Y capítulo 5, Viviendo en Fe. Así que 3 secciones: Viviendo en Luz, Viviendo en Amor y Viviendo en Fe. Vámonos a los detalles esenciales. Y según este escrito, y les voy a dejar de tarea, encontrar los 7 propósitos por los cuales fue escrita esta primera carta de Juan. Les voy a dejar de tarea que ustedes encuentren por sí mismos cuáles son los 7 propósitos. La misma carta dice que fue escrita por 7 propósitos. Y les voy a decir cuáles son los propósitos, y después la tarea es que ustedes encuentren en qué capítulo y en qué versículo se habla de cada uno de esos propósitos. El primer propósito dice que fue escrita para que vuestro gozo sea cumplido. Primer propósito por lo cual se escribió esta carta: para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que después de leer esta carta, después de entender esta carta, nuestro gozo se va a completar. Vamos a tener plenitud de gozo, como dice la Escritura, plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Así que si estás triste, si estás deprimido, bueno, pues esta es una carta perfecta para que nuestro gozo sea cumplido. Segundo propósito por el cual esta carta fue escrita: para que no pequemos. Tercer propósito: para que sepamos que nuestros pecados fueron perdonados. Cuarto propósito: para saber que hemos conocido al que es desde el principio. Quinto propósito:
para saber que hemos vencido al maligno. Sexto propósito, para saber que hemos conocido al Padre. Y séptimo propósito, para saber que tenemos vida eterna. Así que la tarea consiste en encontrar estos 7 propósitos escritos en la carta, y la clave para saber dónde encuentras estos 7 propósitos es cada vez que leas la frase "estas cosas os escribimos" o "estas cosas os escribo para", esa es la clave. Así que lee la carta minuciosamente. Y cada vez que leas la frase estas cosas os escribimos o estas cosas os escribo, ahí señalas el propósito y vas a ver que vas a encontrar estos 7 propósitos para que vuestro gozo sea cumplido, para que no pequemos, para que sepamos que nuestros pecados fueron perdonados, para saber que hemos conocido al que es desde el principio, para saber que hemos vencido al maligno, para saber que hemos conocido al Padre y para saber que tenemos vida eterna. Y si estos fueron los propósitos por los cuales se escribió esta carta, entonces podemos tener la absoluta certeza de que se va a cumplir lo que está escrito en Isaías capítulo 55, verso 10 y 11, que dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Así que aquí está la afirmación de que si el Espíritu de Dios inspiró al apóstol Juan para escribir con estos 7 propósitos, entonces ten por seguro que esta palabra, esta semilla será prosperada en aquello para lo que fue enviada. Y vamos a la primera sección, capítulos 1 y 2, viviendo en luz. Viviendo en luz. Primer texto que vamos a leer, 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 4, que dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y ahí tenemos el ejemplo de esta frase: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y bueno, ya les hice la primera parte de la tarea, o el propósito número 1 de su tarea ya se los hice, ya los demás ya los van a buscar ustedes. Y bueno, pues aquí está la introducción a esa palabra que fue manifestada, esa vida que fue manifestada, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Aquí está hablando el apóstol Juan de cómo él fue testigo, él pudo palpar al verbo que se hizo carne, esa palabra que creó todas las cosas, se manifestó y él pudo palparlo. Él era el que se recostaba ahí al lado de Yeshua. Entonces podemos testificar con él que se manifestó el verbo que se hizo carne. 1 Juan capítulo 1 versículos 5 al 10 dice: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y bueno, pues esta primera sección de la carta nos habla de que Dios es luz, nos dice que tenemos que vivir en luz, y para que no se quede esta palabra luz como un concepto ambiguo, como un concepto filosófico, y no nos quede muy claro qué significa vivir en luz,
vamos a leer un texto que se encuentra en Proverbios capítulo 6, versículo 23, y de esa manera vamos a poder identificar a qué se estaba refiriendo el apóstol Juan cuando habla de que Dios es luz, cuando habla de que vivamos en luz. ¿Qué significa en el aspecto concreto, práctico, vivir en luz? Proverbios 6:23 dice lo siguiente: porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿A qué se está refiriendo aquí el rey Salomón, escritor de Proverbios 6:23? Se está refiriendo al mandamiento, a los mandamientos dados por Dios a través de Moisés, a las escrituras, al Pentateuco, a lo que se conoce como la ley de Moisés o la doctrina de Moisés o la enseñanza de Moisés, en hebreo la Torá, la instrucción divina. Y aquí ya podemos tener de manera muy concreta qué significa vivir en luz o andar en luz. El mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, o sea que vivir en sus mandamientos, vivir en obediencia a sus mandamientos, a los mandamientos de su Torá, de sus instrucciones, de sus leyes, es vivir en luz. Por consiguiente, vivir en oscuridad significa vivir en rebelión o vivir en ignorancia a esos mandamientos. Así que, Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Así que, bueno, pues ahí está también clarísimo que la palabra, aquí cuando se escribió el Salmo 119 escrito por el rey David, cuando él escribe esto, lámpara es a mis pies tu palabra, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a las escrituras que Moisés dejó como legado de la palabra de Dios. Así que para el rey David, esa instrucción, esas escrituras de Moisés son la lámpara, son la lumbrera a su camino. Por consiguiente, andar en tinieblas, andar fuera de la luz, significa transgredir, significa pecar. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. O sea que andar en tinieblas, andar en oscuridad, significa estar transgrediendo, estar desobedeciendo el mandamiento que es lámpara, el mandamiento que es luz. Por eso Yeshua dijo: yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. ¿A qué se está refiriendo? A que Él es la palabra que se hizo carne, Él es el que vivió en obediencia perfecta a todos los mandamientos de su Padre. Y bueno, pues una vez que entendemos de manera concreta, de manera práctica, qué es vivir en luz, por eso, continuando con 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1 al 6, dice lo siguiente: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación o el pago del rescate. Él es la satisfacción, el rescate por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Todo el mundo que le recibe, todos aquellos que están en el mundo y le reciben, a eso se refiere, porque claramente Yeshua dijo: no te pido por el mundo, sino por los que me diste. Así que todos aquellos que le reciben y salen de las tinieblas, salen de la ignorancia, salen de la oscuridad y vienen a seguir a aquel que es la luz, pues entonces ya no estaremos en tinieblas y entonces podemos vivir en luz. Dice: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Esto es clave. En esto sabemos que nosotros le conocemos, o en otras palabras, en esto sabemos que andamos en luz. En esto sabemos que nosotros le conocemos, andamos en luz, si guardamos sus mandamientos. Y ya dijimos que los mandamientos son luz, son lámpara, pues esa es la evidencia de que andamos en luz, de que le conocemos. El que dice: yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y bueno, pues estos son textos fundamentales para la doctrina de la anomía, la doctrina de la anomía, o que se conoce en el ámbito
cristiano se conoce esa doctrina como los que enseñan en contra de la ley. Los que enseñan que la ley de Moisés ya no es necesario obedecerla. Bueno, primera carta de Juan es una carta contundente para todos aquellos que argumentan esto. Así que aquí claramente dice que en eso consiste andar en la verdad y andar en la mentira. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, y cuando el apóstol Juan escribió esto, obviamente se está refiriendo a la palabra escrita que había dejado ya Moisés, en la cual se basaban todos los profetas. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado, por eso sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Primera de Juan 2:7 dice: hermanos, no os escribo por si quedara alguna duda de cuáles son los mandamientos que tenemos que obedecer. Bueno, aquí en Primera de Juan 2:7 está clarísimo: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo. Con esto aclara el apóstol Juan que no está inventando una nueva religión, no está inventando el cristianismo ya con otra serie de dogmas, con otra serie de instrucciones. No, aquí dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. ¿Y con qué palabra inicia la Biblia? ¿Cuál es la primera palabra con la que inicia la Biblia? El Pentateuco. De ahí inicia toda la revelación de Dios. La primera palabra que usó Moisés para su revelación es justamente la palabra principio, en hebreo Bereshit. Así que aquí Juan se asegura de que sus lectores no vayan a confundirse, no vayan a pensar que Juan o cualquier otro de los apóstoles de Jesucristo están inventando una nueva religión, que se están desconectando de la fe dada al pueblo de Israel. Y aquí claramente dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo. En otras palabras, el Antiguo Testamento, lo que se conoce como el Antiguo Testamento. Bueno, eso es. Obviamente él no la conocía como Antiguo Testamento. Para él sigue siendo tan vigente como cuando escribió esta carta, y dice: hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio, desde Bereshit. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde Bereshit. Así que todo está vigente desde Bereshit, desde en el principio creó Dios los cielos y la tierra. De ahí en adelante todo está vigente, y eso es justamente lo que Yeshua vino a confirmar. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas. No he venido a abrogar, sino he venido a cumplir. Y aquí el discípulo amado simplemente está confirmando lo que Yeshua mismo dijo. Así que, ¿qué significa vivir en luz? Vivir en sus mandamientos, vivir en sus instrucciones, vivir en la doctrina, en las enseñanzas que Dios le dio a Moisés y a las cuales todos los profetas y los apóstoles nos exhortan a regresar. Capítulos 3 y 4, segunda sección de la carta, viviendo en amor. Una vez que establece la verdad, una vez que erradica la falsa doctrina, la apostasía, el combatir a aquellos que dicen que la ley ya no está vigente, que ya no hay que guardar ciertos aspectos de la ley. Una vez que establece ese fundamento, bueno, pues ahora nos va a exhortar a vivir en amor. No es suficiente la doctrina correcta, no es suficiente estar en la verdad. Verdad sin amor también puede llevarnos al legalismo, también puede llevarnos a una actitud equivocada, y por eso se va a balancear el tema de la verdad con el tema del amor. Aquí en los capítulos 3 y 4 vamos a analizar por qué al apóstol Juan se le conoció como el apóstol del amor. A tres de los apóstoles centrales en el Nuevo Testamento los conocemos como los apóstoles del amor, los apóstoles de la esperanza y de la fe. Tres palabras claves en el Nuevo Testamento: amor,
esperanza y fe. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. A Juan se le conoce como el apóstol del amor, a Pedro se le conoce como el apóstol de la esperanza y a Pablo se le conoce como el apóstol de la fe. Y curiosamente es el apóstol Juan el más longevo de ellos, el último de los apóstoles, el que permaneció hasta el final de su vida fue el anciano Juan. Y hay una anécdota que se registra entre los historiadores, entre los comentaristas, que decían que el apóstol Juan, cuando era ya muy ancianito y lo invitaban a predicar, y pues todo el mundo se esperaba una predicación muy poderosa, muy abundante de revelaciones después de que él escribió el Apocalipsis. Cuentan por ahí algunos comentaristas que cuando llegaba a predicar ya siendo muy ancianito, todos estaban esperando que les explicara el Apocalipsis o algunos de sus escritos muy profundos, y que terminaba sus mensajes muy rápidamente. Simplemente decía: amaos los unos a los otros, se levantaba de su lugar y se iba. Y que muchos se quedaban sorprendidos diciéndole: oye, pero ¿qué no nos vas a explicar más cosas? ¿Qué no nos vas a explicar el Apocalipsis o algo más profundo? Y que les decía: bueno, pues cuando se amen unos a otros ya les explicaré cosas más profundas. Y bueno, pues es una anécdota acerca de la profundidad, acerca del amor, y de que se piensa de que las profecías o todos los aspectos más misteriosos o místicos de las Escrituras son lo más importante. El apóstol Juan nos llama la atención a volver a nuestro primer amor. Y bueno, pues en esta sección, capítulos 3 y 4, nos va a exhortar a vivir en amor. Capítulo 3, versículo 1 al 3 dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y aquí se introduce el tema de los hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Y qué entendía el apóstol Juan de la frase hijos de Dios? ¿Qué significa para él que seamos hijos de Dios? Otro pasaje más adelante en Juan, capítulo 1, versículo 10 al 13. Este es un capítulo de su evangelio. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 10 al 13, él escribe lo siguiente. En el mundo estaba, hablando de Yeshua, hablando de Jesucristo, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, o les dio autoridad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Así que bueno, aquí ya nos da una pista de lo que ellos entendían acerca de qué es un hijo de Dios. Aquí dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. En otras palabras, los hijos de Dios son hijos espirituales. Ser hijo de Dios significa ser un hijo espiritual, un ser espiritual. A los ángeles, por ejemplo, se les llama también hijos de Dios. En el libro de Job, capítulo 1, dice que vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Dios, entre ellos Satanás. Y bueno, pues eso podría ser chocante que se mencione que entre los hijos de Dios viniera Satanás. ¿Cómo es que Satanás es un hijo de Dios? ¿Cómo puede ser eso? Bueno, porque tendremos que entender que el término hijos de Dios, Bene Elohim, en hebreo simplemente es una frase que implica la naturaleza espiritual de estos seres. Entonces no son seres de carne y sangre, es decir, hay una diferencia entre ser hijo de Dios y ser hijo de Adán. Adán significa la tierra, el barro de la tierra, por eso se le llamó Adán al primer hombre, porque fue formado del polvo de la tierra. Pero los hijos de Dios no son formados del polvo de la tierra. Los hijos de Dios son seres espirituales, no son seres de carne, no son seres de barro, son seres espirituales.
Así que bueno, aquí la buena nueva que nos dice Juan en su Evangelio en el capítulo 1 es que a los que reciben a Yeshua, a los que creen en su nombre, se nos da la autoridad de convertirnos en hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que ya somos seres espirituales, ¿sí? Momentáneamente vivimos en un cuerpo de carne. Estamos por un tiempo viviendo en este cuerpo de carne, pero estamos en un proceso en el cual este cuerpo volverá al polvo y entonces seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. O sea, estamos en proceso de restauración y el día que este cuerpo vuelva al polvo, entonces seremos unidos a la diestra del Padre y entonces ahora sí seremos con todo el aspecto de nuestra naturaleza, seremos semejantes a aquel que resucitó de los muertos. Cuando nuestros cuerpos resuciten, entonces tendremos un cuerpo similar al de aquel que venció la muerte. Así que, en concreto, ser hijo de Dios significa que somos seres espirituales. Y vean lo que dice acerca de los seres espirituales en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 10 al 24. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay una diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído de él desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, Yeshua el Mesías, y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Cómo sabemos que permanece Él en nosotros? ¿Cómo podemos saberlo? Dice que por el Espíritu que nos ha dado. ¿Y cuál es el propósito del Espíritu que nos ha dado? Jeremías capítulo 31, el nuevo pacto, pondré mi Espíritu en ustedes, y la consecuencia o el fruto de que su Espíritu esté en nosotros es que obedeceremos sus mandamientos, obedeceremos sus leyes, sus instrucciones, andaremos en luz. Así que en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el nuevo pacto, porque Él ha escrito sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. Si andamos guardando sus mandamientos, ese es el fruto, esa es la evidencia de que estamos en el nuevo pacto y de que su Espíritu mora en nosotros. 1 de Juan 4, 4 al 6 dice: Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El Espíritu de Dios está en nosotros y mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Así que nunca más te vuelvas a tomar personal el que no quieran escucharte. Si alguien no es de Dios, pues no te va a querer escuchar. Si alguien es predestinado por Dios, si alguien es elegido por Dios, pues ten por seguro que tarde o temprano te va a escuchar a ti o va a escuchar el testimonio de alguien más, pero
puedes confiar en que si es elegido, tarde o temprano vendrá a la fe. Nosotros somos de Dios, el que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. 1 Juan 4, 7 al 21, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Recuerda esta frase siempre, Dios es amor. ¿Y cómo puedes definir qué es el amor? 1 Corintios capítulo 13, ahí está la definición más explícita, más detallada acerca de lo que es el amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor es paciente, el amor nunca deja de ser, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta, el amor de Dios es todas esas cosas, y solamente pon ahí Dios en ese pasaje y vas a ver todas las características acerca del amor y acerca de Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o en pago de un rescate por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Yeshua es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él, porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Así que 3 secciones en la carta del apóstol Juan, en esta primera carta del apóstol Juan. Primera parte, capítulos 1 y 2, viviendo en luz. Segunda parte, capítulos 3 y 4, viviendo en amor. Y tercera y última parte, capítulo 5, viviendo en fe. 1 Juan 5, 1 al 5 dice, todo aquel que cree que Yeshua es el Cristo, el Mesías, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, y ya definimos ¿qué son los hijos de Dios? Los hijos de Dios son seres espirituales, seres que han nacido por voluntad de Dios, no por voluntad de los hombres. O sea que no nacemos espiritualmente por nuestra voluntad, fuimos elegidos para ser hijos de Dios. Y dice, en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si realmente queremos aprender a amarnos los unos a los otros, la única manera de verdaderamente amarnos unos a otros es amar a Dios y guardar sus mandamientos, ya que en sus mandamientos se define, se expresa de qué manera debemos amarnos unos a otros. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Se dan cuenta? La clave para amar a Dios, muchísima gente que cree en un creador puede decir que ama a Dios, pero aquí el apóstol Juan, para evitar toda confusión, nos define claramente qué significa amar a Dios. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos,
no son pesados, no son difíciles. Que nadie te engañe diciendo que sus mandamientos son una esclavitud, son un yugo pesado, etcétera, etcétera. Yugos pesados son los mandamientos de los hombres. Los mandamientos de los hombres, los dogmas de los hombres, esos son yugos pesados, esos son cargas pesadas, pero los mandamientos que Dios nos ha dado son un deleite, son una delicia, son un refrigerio, y en eso consiste amarle. Este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y cómo viene la fe? La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que si somos obedientes a la palabra de Dios, entonces hemos vencido al mundo. El mundo entero está bajo el maligno. Así que si nosotros obedecemos la palabra de Dios, vamos en contra de este mundo que está bajo el maligno, y entonces esta es la fe que vence al mundo. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Yeshua es el Hijo de Dios? El Hijo de Dios, Él es el primogénito de todos los hijos, Él es el ejemplo a seguir de todos los hijos espirituales de Dios. 1 Juan 5, 11 y 12, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tan tan, así de simple, en eso consiste la vida eterna, y va a cerrar la carta en el capítulo 5, versículo 13 al 15, diciendo lo siguiente: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y por último, y con esto cierra, versículos 19 al 21 de este quinto capítulo: sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Yeshua el Mesías, el ungido, el elegido para reinar por los siglos de los siglos. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y bueno, pues si Él es el verdadero Dios y la vida eterna, por consiguiente, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Por consiguiente, renuncia a cualquier ídolo, a cualquier objeto, a cualquier sueño, a cualquier cosa que te distraiga de la atención a quien es el único digno de recibir toda nuestra alabanza. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, su Hijo Yeshua el Mesías. Oración por la revelación de la pieza 62 del rompecabezas. Génesis capítulo 1, versículo 1 y 5, dice lo siguiente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y interesante que aquí el primer día de la creación no se dice que fue la tarde y la mañana el primer día, sino que fue un día único, especial, donde empieza la revelación de todas las cosas, donde se da a conocer la luz, donde se manifiesta la luz. Y el mejor comentario que existe de esta porción de Génesis capítulo 1 lo encontramos precisamente en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 5, que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y bueno, pues, ¿quién es este que estaba en el principio con Dios? ¿Quién es quien creó todas las cosas? Bueno, pues aquí el apóstol Juan en su evangelio, en el capítulo 1, nos dice que es Yeshua. Yeshua es quien creó todas las cosas, o sea que el que creó todo lo que existe, la luz que es la vida de todos los hombres y que se manifestó, es quien creó todas las cosas que se mencionan desde Génesis. Y la única o gran novedad que nos viene a traer la primera carta del apóstol Juan, la gran novedad que nos viene a traer esta primera carta del apóstol Juan, es que el que era desde el principio, aquel que era desde el principio, ese verbo que era desde el principio, aquel por cuya palabra fueron creadas todas las cosas, aquel que estaba desde Génesis capítulo 1, dice que se nos manifestó. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada. Esta es la novedad del apóstol Juan y en particular de la primera carta de Juan. La novedad es que la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Yeshua el Mesías. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea que gózate, porque nunca más tendrás que seguir imaginándote cómo será Dios. Ya no tienes que dudar o estar en ambigüedad de cómo será Dios. Si conoces a Yeshua, ya puedes ahora sí tener una imagen muy muy clara de lo que es el creador del universo y de su amor eterno hacia ti y hacia mí. Texto a memorizar, 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Padre, te damos muchas gracias por haber revelado en nuestras tinieblas, en nuestra ignorancia, la luz eterna de tu Hijo Yeshua. Gracias, Señor, porque ahora podemos decir que hemos visto y hemos palpado lo que es tu amor a través de la vida y obra y muerte y resurrección de tu Hijo, de nuestro Salvador. Gracias, Señor, porque en verdad, ¿qué puede causarnos más gozo? ¿Qué puede causarnos más alegría que saber que de tal manera nos amaste que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna? ¿Qué puede causarnos más gozo, más alegría que saber que tenemos vida eterna? Que saber que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y Señor, tenemos a tu Hijo. Nos revelaste a tu Hijo. Y Señor, tenemos vida eterna. Viviremos con Él por los siglos de los siglos. Y viviremos y reinaremos juntamente con Yeshua por los siglos de los siglos. Y seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todos aquellos que tenemos esta esperanza, nos purificamos, así como Él es puro. Bendito seas. Amén. Hemos llegado al final de esta pieza. Gracias por escuchar. Puedes hallar mucho más en www.descubrelabiblia.org. Cayendo
pieza que faltaba en mi vida. Tú puedes pensar que solo hay una forma de amar, y te quiero decir que yo solía pensar también así, creyendo que no había nada más que me llene de verdad y me diera libertad. Tú puedes decir que la vida no es tan fácil de enfrentar y llegar a sentir que ya nadie te puede ayudar, buscando tus sueños alcanzar, porque quieres encontrar tu felicidad, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Así descubrí que todo este tiempo estuve ahí, esperando por mí la respuesta a lo que siempre pedí, un amor demostrado en esa cruz, que mi vida cambió, ese error es borró, cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti, la pieza que faltaba en mi vida eras tú. Pon mucha atención, no pierdas este dato, todos somos pasajeros, solo estamos un rato, así que ponte a pensar que la vida es ahora, no todo es chatear y pasearse por la Roma. No vengo a predicarte, pero tienes que saber que alguien vino a salvarte de ti mismo y del ayer. Oíste de Jesús y tal vez lo ignoraste sin saber que es el único que puede ayudarte. No soy religioso, pero tengo alma y tengo un Dios que me llena y me ama, por eso digo lo que pienso, no te vayas a ofender. Jesucristo es la respuesta, lo tienes que saber. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti, y la pieza que faltaba en mi vida. Cayendo en cada intento de vuelo, siguiendo rastros del viento. Descubrí que nada hay fuera de ti, y la pieza que faltaba